Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que todo esté yendo muy bien. Bueno, en primer lugar, bienvenida al episodio 19 de Emprendimiento, Pasión y Valores. Ya tenemos por ahí a nuestra invitada, ahora en breve me pedirá unirse. Y nada, simplemente decirte que si aún no te has descargado el ebook, los 7 obstáculos que te impiden vivir de tu pasión, entres en davidalonsogarcia.com/ebook y lo descargues ahora para revisar cuáles son esos obstáculos que te impiden vivir de tu pasión. Voy para allí y a nuestra invitada de hoy, que es Sara, que os va a encantar. Estoy convencidísimo. ¡Hola! Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Contenta de verte. Qué buena cara tienes, qué morenito estás, qué bien. Igualmente, hombre, he venido de 3 días de vacaciones aquí en el camping, entonces me ha estado El dando el sol. solecito. Qué bien, qué bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Aquí estamos de lanzamiento, así que haciendo encaje de bolillos con las horas, pero feliz de estar aquí. Vaya tela. Bueno, lo primero, mil gracias, por tu tiempo, porque sé que justo luego tienes otra cosa así muy pegada y algo muy importante, así que voy a intentar ir al grano. Tranquilo, que tenemos tiempo de todo. Gracias a ti. Perfecto. Nada, estaba comentando a la gente que no se ha descargado todavía el ebook de los 7 obstáculos que te impiden vivir de tu pasión, que lo pueden hacer en davidalonsogarcia.com/ebook, que ahí tengo unos ejercicios también, recordatorio inicial. Y sin más preámbulos, vamos allá, vamos a Vamos por la allá. entrevista. ¿Estás lista? Estoy, creo. A ver qué me vas a preguntar. Bueno, la primera pregunta es fácil, ¿no? La primera pregunta que suelo hacer, aparte la suelo hacer siempre porque me gusta mucho, es que nos cuentes quién es en realidad Sara Duarte. Ah, muy buena pregunta para empezar así relajadamente. Sin estrés, sin presión. Algo suave. Bueno, pues es una gran pregunta porque todavía es una pregunta a la que no tengo respuesta. ¿Qué te parece? Me imaginaba. Sí, sí. Yo creo que es una respuesta que se va diseñando con el tiempo, ¿no? Y creo que además ha ido cambiando con el paso de los años, con lo cual realmente no te puedo dar una respuesta estrecha. Lo que sí te podría decir es que soy un ser o una persona en constante evolución y en constante reconstrucción y en constante transformación, porque aparte tú ya me conoces, ¿no? Pero la gente que sí, que me conoce un poquito más sabe que estoy constantemente experimentando, investigando, bicheando, eh, y me gusta ir también pues quitando o poniendo capas en base a lo que va llegando a mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que te voy a dejar con esa definición para definir de alguna forma, ¿sí? ¿Quién soy a día de hoy? Porque dentro de una semana o de un mes, a lo mejor me lo preguntas y te digo otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y más conociéndote esos saltos cuánticos que pegas en el tiempo desde que nos conocemos. Sí. Así que estoy seguro que sí. Bueno, y aparte de quién eres, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahora? En estos momentos de tu vida, esta mente, este culo inquieto, como diría mi madre, a qué se dedica ahora? Pues mira, actualmente soy co-creadora, codirectora, lo podemos decir así, del Instituto de Respiración Consciente. Es co porque también está implicado en este proyecto Nacho Muñoz, que es mi compañero de vida, ¿no? Mi marido. Y es un proyecto muy bonito que nace además de nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia, ¿no? De cómo esta herramienta, la respiración consciente continua, impactó en nuestra propia vida. Y como suele pasar, porque al final yo creo que a todos nos pasa un poquito esto, cuando algo tan impactante llega a tu vida, pues no te lo puedes quedar, ¿no? Entonces decidimos compartirlo y crear este instituto desde el que el poder expandir, ¿no? Y lanzar esta propuesta para que las personas que resonaran con esta idea pues también pudieran transformar su vida desde ahí, ¿no? Además, Nacho estuvo por aquí en otro episodio hace ya Sí. unos cuantos capítulos. Os animo a que lo escuchéis también, si aún no lo habéis hecho. Y
A mí me flipa mucho esta forma que tienes, ¿no? También que compartes, yo creo que con Nacho, y por eso al final, como dicen, Dios los cría y el ayuntamiento los Total. empadrona. Bueno, de aprender algo, ¿no? Empaparte de algo y a partir de ahí eres muy buena en esparcir, de alguna manera, sintetizar conocimiento y esparcirlo, ¿no? Porque yo conozco a muy pocas personas que hayan cambiado tantas veces de coletilla, ¿no? Por eso cuando hoy te he preguntado, oye, ¿qué pongo en el... Sí, debajo de Sara en Duarte, el ¿qué pongo, apellido, no? ¿no? Casi. Efectivamente, ¿no? O sea, ¿podrías hacer un resumen de todas las cosas que has ido siendo? Sí. Mira, yo lo veo, David, como diferentes trajes, ¿no? Es como diferentes trajes y las modas. Yo creo que seguramente desde que éramos adolescentes hemos cambiado también de estilo, ¿no? En la forma de vestir. Yo creo que también, desde mi punto de vista y mi propia experiencia, estos trajes profesionales, si se pueden llamar de alguna forma, pues también van evolucionando, ¿no? Sí, fíjate, pues yo empecé, bueno, yo después de bachillerato y todo esto que muchos hemos hecho, eh, hice comunicación audiovisual y mi carrera profesional empezó por ahí, ¿no? Y fíjate, en una de estas inquietudes mías de seguir experimentando cosas, salté de la comunicación audiovisual a la nutrición y la dietética. O sea, muy parecido todo, Hostia, muy igual, ¿no? esto no me suena. Esta no la sabías, a lo mejor, ¿eh? Esta no la sabías. Eh, bueno, y entonces iba como, siempre es verdad que estuve 12 años en el ámbito audiovisual, pero mi inquietud siempre me ha llevado a profundizar en otras cosas que iban llegando a mi vida y para mí tenían una importancia en el impacto que tenían en tu propia vida, ¿no? Entonces, como que no podía estar quieta y siempre iba profundizando. El tema del desarrollo personal, profesional, espiritual, si lo queremos llamar así, es algo que ha sido una constante en mi vida porque yo lo tenía como un hobby. Era algo que siempre me había interesado y que siempre ha estado presente, pero era como para mí un hobby. Yo en ese momento no pensaba que yo me podía dedicar a eso, ¿no? Hasta que llegó un momento de estas llamadas que nos da nuestra alma, ¿no? Y pasamos por un momento a los que llamamos crisis, en los que se nos da la vida a la vuelta 180 grados y entendí que ahí realmente estaba mi realización profesional y decidí profesionalizarme en todo esto. Pero en esa decisión de profesionalizarme en esto también he tenido muchos trajes, es decir, empecé con la inteligencia emocional, con la PNL, con el coaching. Entonces estuve mucho tiempo en la parte de coaching, ¿no? Cuando además el coaching empezó a resonar de una manera muy potente en España. De hecho, yo creo que nos conocimos en un encuentro que estaba relacionado con el coaching hace tropecientos años. No los voy a decir para que no se sepa que somos muy mayores, ¿vale? Hombre, a ti no se te nota. A mí ya sí, pero de pelo blanco, para ti todavía no se te nota. Todavía No, a se mí la puede barba callar eso. blanca todavía no me ha salido. Pero bueno, hace ya un montón ha llovido un montón. Y, y luego, pues, así, más cambios más gordos. Bueno, estuve luego profundizando mucho en el eneagrama, luego estuve con la astrología, y son cosas que se han quedado, que llegaron a mi vida para quedarse, que han tenido un impacto importante en mi vida y que he ido compartiendo porque también he llegado al entendimiento y a la integración propia de que mi desarrollo profesional está muy vinculado a mi desarrollo personal y van de la mano. Además, yo es que no considero que trabaje, entonces es como un estilo de vida, ¿no? Yo voy experimentando cosas y lo que llega a mí, pues lo tengo que compartir, porque es que no sé hacerlo de otra manera. Y lo último así que tuvo mucho impacto, considero que una huella muy importante a nivel de transformación, fue la respiración consciente continua, pero al final todo se ha ido colocando, es decir, no es que ahora ya no haga nada de coaching, no es que todo forma parte de esta caja de herramientas que al final uno pone al servicio, ¿no? En su vida y en su profesión, en su propósito. Lo has contado muy rápido. Ahora quiero profundizar ahí un poquito más porque me parece súper interesante y también quería compartir, ¿no? Que a veces hay gente que dice, ostras, que yo no sé, cuando quieres emprender, ¿eh? No sé a qué dedicarme, no tengo claro, no tengo una pasión, algo que sea absolutamente vital, ¿no? Y yo creo que
en este caso, eres un ejemplo de ir encontrando, a medida que avanzas, ¿no? Has ido encontrando cuál es el siguiente paso y has ido emprendiendo desde muchas facetas diferentes, además, ¿no? Y como tú dices, que se han ido, un paso te ha ido llevando a otro, ¿no? Y a veces la Ujú. gente quiere ver todo el camino completo antes de lanzarse y vamos, eres un claro ejemplo de que eso no es así. No, No tiene por qué ser así. no tiene por qué ser así. Realmente considero que al final todo forma parte del camino. Si yo quiero ir a Sevilla y estoy en Málaga, yo desde que me pongo a conducir el coche hacia Sevilla no veo Sevilla, ¿no? Yo veo los 50 metros siguientes. Estoy en el camino a Sevilla, pero todavía no he llegado a Sevilla. ¿Y si de repente a mitad de camino decido que me quiero ir a Algeciras? Y digo, Eso es. pues mira, ¿por qué no explorar Algeciras? Luego a lo mejor voy a Sevilla, pero primero me paro en Algeciras, ¿no? Entonces, ¿quién dice que el camino tiene que ser de una determinada manera? Yo creo, o siento por la propia experiencia, y es cierto que mi camino al final se ha ido desarrollando con un contexto y una temática que sí que ha seguido como una línea eh, que sí que ha tenido como el mismo sentido, el mismo hilo conductor, ¿no? Que al final es nuestra propia transformación vital, personal, espiritual, pero el cómo vas llegando ahí, el cómo lo vas desarrollando, desde mi punto de vista, que lo vayas cambiando me parece hasta enriquecedor, ¿no? Es mi experiencia. También entiendo que hay mucha gente que decida, oye, agarrarse a un tema y profundizar en él, ¿no? Eso es, ¿no? Es una forma de emprender que tiene que ver con eso, con ir sacando diferentes temas, ¿no? Es ir explorando en diferentes opciones y cada vez que exploras en una de ellas, pues poder compartirlo, ¿no? Y has Sí, dicho que empezaste en comunicación audiovisual, yo sé que estuviste trabajando en la tele, en Sesillas, en pero sencillez. ¿cuándo y cómo decides tú que quieres emprender? Sí, pues mira, yo estuve 6 años en Antena 3, que todos conocemos Antena 3, y luego efectivamente me propusieron irme a las Islas Baleares, al canal autonómico, y me fui para allá y estuve otros casi 6 años, ¿no? La verdad es que esa dedicación me gustaba mucho y luego he ido reflexionando sobre ello y me doy cuenta de que tiene muchas cosas en común con lo que hago ahora, porque una parte importante de mi dedicación y de mi misión, a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, el ser parte de algo más grande, me gusta mucho la adrenalina del directo, como quien dice, ¿no? Y al final en lo que hago también hay de eso. Yo estaba en realización y yo tenía un equipo, trabajaba en informativos, pues, con lo cual tenía la adrenalina del directo. Quiero decir que hay muchos factores comunes que se siguen manteniendo en mi vida porque a mí me gustaba mucho lo que hacía. Pero es cierto, bueno, que de alguna manera sentí en un momento dado de mi vida en el que empecé a cuestionarme cosas porque no me sentía bien, sobre todo a nivel físico. Es como que el cuerpo empezó a manifestar emociones, bueno, energía encapsulada, ¿no? Y entendí en ese momento que era una parada para cuestionarme cosas importantes en mi vida. Coincidió, y el universo es muy majo, ¿no? Y muy inteligente a veces, en que además hubo un ERE en la tele, allí en las Baleares, en Mallorca, y entonces existía la oportunidad, o por lo menos la facilidad, de dejar la tele, y yo además estaba acabando el máster de coaching, con lo cual empecé como a unir los puntos y dije, wow, ¿y si el universo me está impulsando, me está invitando a profesionalizar este hobby que tanto me apasiona y dar el paso, ¿no? Además es que fue muy bonito porque meses antes, cuando empecé el máster de coaching, en el programa en el que yo trabajaba, hicimos una entrevista a una coach. Entonces, en ese momento, el coaching todavía en España no sonaba demasiado, ¿no? Y yo me había cuestionado mil y una vez estudiar psicología, la carrera, a distancia, porque la titulitis como que siempre ha sido importante, ¿no? Pero cada vez que me ponía a mirar las asignaturas y a ver qué tal, bah, lo siento, pero me daba una pereza tremenda. Y entonces, pero estaba en esa dicotomía de querer profesionalizar, pero no saber cómo, y de repente aparece esta mujer en la entrevista, en este programa, y cuando escucho lo que es el coaching, digo, el coaching me ha encontrado a mí.
O sea, yo nunca busqué un máster de coaching, ¿no? Es como que llegó a mi vida en el momento perfecto. Por supuesto, me apunté a ese máster de coaching y ahí empezó ese cuestionarme, ese querer. Tenía clarísimo que no sabía cómo, pero que yo quería dedicarme a eso. Todavía no sabía cómo, pero era lo que yo quería, ¿no? Y cuando ya fui avanzando en este camino, en el máster, viendo que además se iban dando estos contextos, estas circunstancias, el ERE, tal, yo dije, yo me presento voluntaria para salir, ¿no? Y a partir de ahí empezar un nuevo camino. Al principio me dijeron que no, Tú con no, lo cual, bueno, dije, no, no, claro, tú no. tú no. Y dije, bueno, ok, pues igual no toca todavía, pero a los meses ya fue que sí, y ahí empezó esa nueva andadura. Además es que mi vida cambió totalmente porque dejé la relación de pareja que tenía en ese momento, el trabajo lo dejé también. Llegó un momento en el que yo dije, mi momento vital aquí ha terminado, ¿no? Entonces volví a Madrid y empezó esta nueva etapa de mi vida en la que ya llevo 14 años, casi Hemos nada, dicho ¿eh? que no vamos a Vale, decir el perdón, tiempo. perdón, perdón. 14 meses, Lo, 14 lo meses. editaré. Em, Curioso, ¿no? Porque al final, aparte pues, fue un cambio radical, ¿no? Yo comparto contigo eso del ERE, yo también me apunté a un ERE en su día, en Vodafone y tal, y decidiste hacer un cambio radical. Entonces, acabas de estudiar el máster en coaching, en la PNL y tal, y ¿cómo decides, oye, pues voy a dedicarme a esto? Pues es que tomé la decisión el día que me apunté al máster, David. Yo creo que eso es una cosa que forma parte de mí, ¿no? Cuando algo resuena muy fuerte dentro de mí, sé que esa experiencia tiene algo importante para mi vida, ¿no? Entonces no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo iba a hacer. Porque siempre he sido una persona que cuando me he puesto como una meta muy clara, porque ha tenido mucha resonancia interna en mí, al final lo he conseguido. Luego a lo mejor no ha sido lo que yo esperaba o lo que yo pensaba, pero me he puesto en el camino, he hecho lo que tenía que hacer para conseguirlo y lo he conseguido, ¿no? Entonces, el día que yo escuché realmente a esta persona hablando del coaching, dije, es que era esto. O sea, todo este tiempo que he estado, que si la psicología, que si no, que si haciendo cursos, que si leyendo libros, porque yo había leído muchísimos libros sobre autoayuda, había hecho cursos ya sobre psicología positiva, ¿no? Había hecho un montón de cosas, pero me faltaba algo como que me ayudara a unirlo todo y a tener como un paquete, ¿no? Como a paquetizarlo. Y dije, es por aquí. Fíjate, un poco uniéndolo a lo que hablábamos antes, que el proyecto en el que yo trabajé durante el máster de coaching tenía que ver con coaching nutricional, porque aprovechando lo que yo había estudiado, pues dije, pues tiro por aquí, ¿no? Que siempre es como una buena forma de empezar a darle forma a un proyecto. Nunca, nunca hice coaching nutricional, que es una llamada también a las personas que pueden estar en este momento de empieza, ¿no? Esto que siempre decimos, y como la película creo que es de Harrison Ford, dices, das un paso y el puente aparece, ¿no? Entonces, Eso es. ese es ponernos en el camino. A mí me gusta mucho esta frase de las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, ¿no? Totalmente. Entonces es, venga, o sea, da el primer paso y lo demás se va a ir apareciendo. Recuerdo esa época además, porque coincidimos justo en el curso, en un curso que se llamaba, bueno, en un curso, en una convención que Sí. organizaba nuestro amigo Josepe de Vivir del Coaching. Y me acuerdo siempre, porque quedé como un imbécil absoluto, en una dinámica que nos hicieron hacer que era, se trataba de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Y lo que tenías que era como hacer un Sí, pulso. con Entonces, Ah, no, es eso verdad, era es, el... era Sí, con sí, el sí. pulso ir Sí, dando sí. toques en la mano, otro ponía la mano a un lado y tenías que conseguir el mayor en parejas, a ver quién conseguía más toques juntos, ¿no? Y es una dinámica que sirve para potenciar el trabajo en equipo, la cooperación y tal, Sí. ¿no? Entonces yo empezaba ahí a hacer fuerza, tú me mirabas como diciendo, tío, que esto no es por aquí y te dejabas, ¿no? Y yo fui incapaz de entender eso y luego dije, joder, he quedado como un imbécil, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, pero yo creo que al final caíste, o no sé, ahora no me Tarde, acuerdo cómo tarde, caíste. yo soy Tarde, tardío. tarde, tarde.
Sara, y además luego, o sea, no solo empezaste con el coaching, sino que montaste una escuela de coaching que se llamaba Motivalia. Correcto. No, Sí, no era sí. suficiente, ¿no? No. Con dedicarte al coaching, sino que, oye, voy a montar una escuela de coaching que se llama Motivalia. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues fue muy guay, porque efectivamente ya yo me di cuenta después de hacer muchas sesiones de coaching y mucha formación sobre coaching, que claro, que esta herramienta tenía que llegar a más personas, ¿no? Pues un poco como ahora, con el Instituto de Respiración. ¿Cuál era la manera? Además, a mí me gusta mucho compartir desde ahí. ¿Por qué? No porque yo sea ni la mejor, ni mitad, ni regular, ni nada enseñando o compartiendo o expandiendo la sabiduría o el conocimiento, sino porque para mí entendí que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Entonces, para integrar el propio conocimiento, para que se integrara bien en tus células, para seguir aprendiendo de la experiencia, de la gente que llega a ti, de los miles de casos que al final con los que te cruzas, ¿no? Era muy nutritivo también para mí el poder vivirlo desde ese lugar de expansión, de que llegara esa herramienta a otras personas que también querían ser coaches, pero que luego inevitablemente lo primero que hacías era tú pasar por el proceso, ¿no? Y vivir ese proceso de transformación. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. Y al final, ya sea a través del coaching, de la astrología, al final siempre he querido ir por ahí, ¿no? Porque siento que uno tiene que hacer, o sea, no me siento con el derecho realmente de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero sí siento y quiero compartir, pues eso, lo que llega a mí para que las personas lo hagan suyo y puedan decidir integrarlo en su vida, ¿no? Para poder vivir desde ahí, desde un lugar, considero, mejor o de menos sufrimiento. Pero para mí la manera es compartir la herramienta, no el conocimiento, ¿no? Yo, ¿quién soy para decirle a nadie cómo tiene que vivir? ¿No? Eso... Es muy bueno, además, eso que has dicho, porque sí estoy totalmente de acuerdo al final, ¿no? Es, de alguna manera, en todo lo que has ido haciendo en estos años, hay como ese trasfondo de comunicar y divulgar, ¿no? El conocimiento. Entonces, desde tus inicios en la tele hasta cada cosa que has ido haciendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, otra de las etapas tuyas que tuviste fue cuando fuiste mamá. Sí, 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 sí. Mira, es verdad, se me había olvidado la parte de la maternidad consciente. Efectivamente, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Bueno, para mí la maternidad, que además era algo muy esperado, ¿no? Y muy buscado, fue el mayor máster, yo digo, el máster del universo, vaya, que he hecho en mi vida, porque, y creo que las personas las mamás, porque vivimos una experiencia diferente, pero también los papás, creo que estaremos todos de acuerdo en que te da la vuelta, de una u otra manera, te da la vuelta, te sacude, te conecta con heridas, te hace un poco de revolcón, ¿no? Pero como todo, cuando algo llega a mi vida que considero que puede ser una experiencia aprovechable y se puede profundizar más, pues me puse a leer absolutamente todo y a hacer cursos sobre maternidad consciente, sobre embarazo consciente, sobre parto consciente y sobre todo lo consciente y positivo que había alrededor de la crianza, ¿no? De este tipo de experiencia y de la maternidad. Y es verdad que estuve compartiendo a través de vídeos, pues lo que iba viviendo, sí, un poco lo que he hecho siempre, ¿no? Lo que iba llegando a mí, lo que yo iba experimentando, pues yo parí en casa, ¿no? Pues cómo fue esa experiencia, cómo me preparé, cómo... Entonces, creo que al final es la manera, ¿no? O mi manera de expandir ese tipo de experiencias o de sabiduría, no sé, sí. Sí, además conecta mucho con eso que has dicho antes, ¿no? Que una de las mejores formas de aprender es enseñar, ¿no? Entonces, y esto hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? A veces dice, no, no, tú para hacer esto tienes que ser como, tener no sé cuántas miles de horas de experiencia, hacer no sé qué, las 10.000 horas, y no necesariamente así, ¿no? Hay una de las maneras es precisamente eso, ¿no? Yo quiero saber más de esto y es tu caso y el caso de Nacho, quiero saber más de esto, me pongo ahí a tope para saberlo todo, ¿no? Entonces, con todo el conocimiento y con tu propia experiencia, ¿no? Porque además, joder, yo recuerdo eso todo lo que compartías y no solo eso, sino que además, es decir, el parto en casa. O sea, Sí. quiere decir, o sea, no se puede ser más congruente, ¿no? Para decir, oye, esto es todo lo que hay, ¿no? Mm.
Me pareció brutal, Sí. brutal. Es verdad que eso que dice David, que a mí es verdad que es uno de los termómetros, ¿no? O no sé cómo decirlo, de lo que voy haciendo, la congruencia. Pero me parece importante para toda persona que quiera embarcarse en algún tipo de proyecto y no autosabotearse. La congruencia, el sentirte congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás divulgando, con lo que estás difundiendo, porque cuando hay incongruencia hay autosabotaje. Eso creo que se experimenta, ¿sabes? Si tú estás hablando de la felicidad, pero te sientes miserable en ese momento de tu vida, siento, ¿no? Y es una opinión personal, que es mejor hablar de la miserabilidad y de cómo transformarla que de la Claro, felicidad, ¿sabes? eso es, eso Sí. es. Porque, claro, luego no hay congruencia en ese momento vital, ¿no? Y eso creo que es súper importante a la hora de que un proyecto tenga éxito. Y éxito, yo me refiero a que uno tenga éxito consigo mismo a la hora de realizar y sentirse realizado en su proceso y en su proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Además, es decir, al final el éxito normalmente tiene que estar asociado a esa congruencia, ¿no? A yo ¿para qué estoy haciendo esto? El éxito para cada uno de nosotros es algo como muy subjetivo, ¿no? Y tiene que ver Mm. con lo que esperamos cada uno. Y eso pasa necesariamente, lógicamente, por ser congruente, ¿no? Sí, Otra cosa, tenías un objetivo hace un montón de años, que era escribir un libro. sí. ¿Lo hiciste? Lo hice, lo hice. ¿Lo hiciste? El libro se llama Salud, Dinero y Amor. Correcto. ¿Y qué pasó? Pues bueno, quiero decir que gracias a tu ayuda también, a tu acompañamiento, porque en ese momento en el que estaba ahí con el libro, que sí, que no, no sé qué, tal, también un momento de tomar decisiones diferentes. Yo había estado mucho tiempo colaborando como freelance, con consultoras, haciendo muchas formaciones, mucho coaching para empresas. Fue también un punto de cambio, ¿no? En el que dije, bueno, ahora voy a escribir mi libro, pero claro, es un paso importante en el que sueltas también otro tipo de colaboraciones. Y entonces David me ayudó haciendo coaching con él a ir dándole forma, ¿no? A esta nueva etapa vital. Y, y sí, efectivamente, ese libro se hizo con una pequeña editorial, con Mestas. Es verdad que este editorial tiene mucho impacto en Latinoamérica, ¿no? Y por las Américas, y entonces el libro también yo me lo he encontrado en el AFNAC, cosa que me ha hecho mucha ilusión, Qué pero bueno, bueno. es cierto que ha resonado más por esos lugares, ¿no? ¿Qué pasó con ese libro? Fue muy bonito porque, como decía antes, sobre lo que queremos aprender, ¿no? Yo, el libro al final me di cuenta de que fue una experiencia de desarrollo personal maravillosa porque te pone delante un montón de miedos, un montón de creencias limitantes, un montón de valores, ¿no? Claro, que se te van apareciendo según uno va caminando en esa experiencia. Y también llegué a sentir que lo que escribía en realidad lo escribía en gran medida para mí. O sea, es decir, escribía cosas de las que yo no me quería olvidar en ese momento. Y ahí quedan escritas y es como que tú ahí las tienes, ¿no? De hecho, en ocasiones me ha pasado, porque este libro es del 2015, que también ha llovido ya, me ha pasado que he leído partes de mi libro o personas me han dicho, ay, me he leído tu libro y me encantó esa parte en la que pones, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿eso lo he escrito yo? ¿Seguro? ¿Seguro que era yo? Claro, Entonces es muy bonito ver cómo uno también en ese momento o en ese estado de flow, pues es un estado creativo, ¿no? En el que salen muchas cosas que luego uno casi no es consciente, pero son al final cosas que yo no quería olvidar. Lo que pasó, yo no le he dado mucha bombo a ese libro, no le hice mucha difusión, no hice presentaciones porque coincidió con la enfermedad y el fallecimiento de mi mamá. Y entonces, digamos que ese libro me conecta con una parte de mi vida, pues intensa y que me conecta con la melancolía, ¿no? Con el duelo. Entonces, pues entendí. En diferentes momentos he pensado en como en recogerlo, en recuperarlo, ¿no? Y volver como a lanzarlo. Pero también es verdad que ese libro tiene y contiene una parte de mí que ahí está, pero que ya no es mi Sara de ahora, ¿no? claro, Que resuena totalmente, porque sigo siendo yo, pero que ahora escribiría otro libro. De hecho, claro. tengo uno en el horno ahí que ya se está pasando de temperatura,
porque no termino de materializarlo, pero saldrá, saldrá, saldrá. Bueno, Sí, pues ya hemos pasado por diferentes etapas. O sea, hemos pasado desde la tele, la parte de nutrición, hemos pasado por el libro, hemos pasado por el enneagrama, el coaching, Motivalia, la escuela de coaching. Y llega un punto, ¿no? Llega un punto en que dices, vale, pues esto, el crecimiento personal y profesional, para mí no es suficiente. no, Hay que ir un paso más allá. sí. ¿Y qué es lo que haces? Pues mira, la verdad que igual que lo que te decía antes, ¿no? Igual que la parte bueno, que yo consideraba como hobby del desarrollo personal, como lo queramos llamar, la psicología, siempre ha estado en mi vida, ¿no? Yo recuerdo, mi madre hizo 3 años de psicología hasta que se quedó embarazada de mí y rondaban por casa libros de la carrera, ¿no? Yo me acuerdo con 12 años, 12, sí, es que yo creo que tenía 12 seguro, 13 como mucho, eh, coger de la estantería un libro de interpretación de los sueños de Freud y en lugar de leerme el que me mandaban en el instituto de barco de vapor, estaba obsesionada con los libros de psicología y de Freud y de los sueños y tal, ¿no? Entonces, siempre ha habido como un interés secreto y oculto en mí sobre lo esotérico, lo mágico, lo místico. Tengo aquí libros, David, de hace 1000 años que además ya tienen las páginas amarillas, ¿sabes? Esto que dices, Claro. que yo compraba en una tienda en secreto, ¿eh? Porque claro, además no había internet en ese momento, no teníamos otra forma de llegar a este tipo de conocimiento que ir a la tienda y comprarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que iba a una tienda de Madrid de Cuatro Caminos, esotérica, a escondidas con 16, 17 años, a comprarme libros del tarot, lo tengo por aquí, que yo no sabía muy bien ni por qué me interesaban estos libros, pero me interesaban, ¿no? Tengo por aquí uno de brujería blanca, de hechitos, o sea, a mí me gustaba mucho. Claro, era secreto porque imaginaros un adolescente compartiendo estos gustos con sus amigas, ¿no? Ya me tacharían de loca como mínimo. Y yo acumulaba el dinerito que mi madre me daba en la paga y yo me iba y me compraba velitas y tal. Total, siempre ha estado como muy presente en mi vida, pero siempre en un intento de ser normal, pues como que lo he ido manteniendo ahí como en secreto. Llega un momento en mi vida en el que ya digo, mira, esta llamada tan profunda, ¿no? De que esto también sea parte de mí, de integrarlo en mi vida, la venía sintiendo de hacía mucho tiempo. Y entonces me meto en la parte mía propia, de más profunda, ¿no? Podemos decirlo así, más espiritual. Que yo digo espiritual, todos somos espirituales, pero todos tenemos espíritu. Entonces, ya que uno lo quiera investigar, explorar, experimentar, es otra cosa, pero todos somos espirituales, ¿no? Pero a mí me apetecía y me llamaba, ¿no? El experimentar por ahí. Una de las primeras cosas que decidí hacer en ese ámbito fue experimentar con sustancias maestras o sustancias psicodélicas con el objetivo de alterar el estado ordinario de conciencia para poder profundizar en el subconsciente, ¿no? Que es donde yo he sentido muchas veces que no llegamos con otro tipo de herramientas y que hay, bueno, memorias celulares que nos pueden estar obstaculizando en nuestro día a día. Y me embarco en esa experiencia también. Y a esto le sumo la respiración, que la respiración consciente continua es otra manera de llegar a un estado no ordinario de conciencia para seguir profundizando ahí. Y a esto le sumo estudios chamánicos, en los que he estado también un año yendo a Barcelona, ¿no? Para profundizar en las raíces verdaderas de todo esto, porque nos creemos que hemos inventado la rueda, pero los ancestros de nuestros ancestros, ya hacían un montón de cosas que pensamos que las hemos inventado nosotros, ¿no? Y ahí conecto con una parte muy, muy, muy auténtica de mí, que a día de hoy, antes era como que me daba vergüenza, ¿no? Ay, ¿qué van a pensar? Que soy no sé qué o no sé cuántos. Y ahora no, pues me da igual, que hay gente que dice, eres una bruja. Digo, gracias. A mucha honra. Gracias, te lo agradezco. Me gusta porque creo que, bueno, forma parte de mí, siempre lo ha formado. Me ha costado integrarlo en mi vida, me ha costado amigarme con esa parte de mí, pero lo soy todo. No es que yo sea solamente eso, es que también soy la Sara práctica y que le encanta simplificar las cosas y bajar la sabiduría a tierra, la Sara organizada, la Sara ordenada, la Sara
a la que a veces le gusta irse de cañas, y la Sara que se pone a meditar con sus velitas y sus sahumerios, ¿no? Entonces, ¿por qué etiquetarnos y encasillarnos como en una sola cosa? Pero es una de las cosas que ha llegado a mi vida, sé que para ir tomando más forma, más profundidad, y de hecho lo hablaba hoy con Nacho, digo, me doy cuenta de que una de las palabras que más uso en mi vocabulario últimamente es profundiza. Profundiza. Vamos a profundizar un poquito en este tema. ¿Qué sientes? Profundiza un poquito en esta emoción. Profundicemos un poquito más en la energía de no sé qué, ¿no? Entonces, es como una constante ahora en mi vida, ¿no? Profundizar. Porque creo que me gusta mucho esta metáfora, ¿no, David? Creo que tenemos mucho miedo a la profundidad, que la asociamos mucho con la oscuridad, que tenemos mucho miedo a la oscuridad y, sin embargo, en la oscuridad hay unos tesoros maravillosos, ¿no? Yo siempre digo, tú imagínate la oscuridad del océano, ¿no? Si uno, que da mucho miedo, a mí la primera, ¿eh? Esto que vas con un barquito, te paras ahí en medio del mar, que todo está oscuro, no ves nada ahí en las profundidades, venga, y ahora vamos a tirarnos. Ostras, ¿qué me voy a encontrar ahí, no? Y si viene un bicho gigante y me come, ¿no? Y luego cuando te aventuras, lo disfrutas. Y si ya encima te metes a bucear en esa profundidad, de repente te das cuenta de que hay criaturas maravillosas de la naturaleza, ¿no? Los peces con colores más bonitos, los peces más bellos, más diferentes, los corales, los colores, están en la profundidad del océano, no están en la superficie, ¿no? Entonces, para mí es una metáfora muy bonita de lo que también experimentamos, ¿no? De que, ¿por qué la oscuridad es mala? ¿Por qué es fea, ¿no? ¿Por qué está lo malo en la oscuridad? Para mí está llena de tesoros. Solamente hay que mirar las estrellas en la oscuridad de la noche, ¿no? Claro, por eso hay que profundizar. Oye, yo comparto contigo esta pasión secreta de la que nunca te he hablado tampoco. Y tiene que ver, yo cuando era joven, también de adolescente, yo me compré, no sé si tú recuerdas, a JJ, no JJ Benítez, no, era Jiménez del Sí, Oso, creo que se sí, llamaba, sí, que tenía sí. una biblioteca que se llamaba Espacio y Tiempo, y yo Sí. me hice la colección completa. Eso no me lo habías contado, ¿eh? No, eso era un secreto que está saliendo aquí que no se entere nadie. Oye, y en Vale. todo esto te has Sí. saltado una cosa importante. A ver, dime, porque Porque igual no te contestaba lo que tú me preguntabas. sí, te me has ido a la última fase, ¿no? Pero hay una fase entre medio que tiene que ver con la parte, con la astrología, Sí, que sí, también te metiste a estudiar astrología. De hecho, si ahora vas a tu página web, allí hablas de astrología. sí. Sí, sí, efectivamente, me metí de cabeza como todo lo que me apasiona, me meto de cabeza y lo exprimo hasta el máximo, ¿no? Y efectivamente me metí en la astrología total, lo estudié, lo reestudié y lo sigo estudiando. Fíjate que es una herramienta o un recurso que tiene un protagonismo muy importante en mi vida. Yo todos los días consulto los tránsitos astrológicos, ¿no? Y como lo que hablábamos antes, hubo un momento en el que yo sentí la llamada o la necesidad, si lo queremos llamar así, de compartir, ¿no? Esto que yo estaba descubriendo, que estaba resonando tanto, y considero que además estamos en un momento astrológico muy interesante, ¿no? Muy único, muy importante, con, con las personas. Y entonces me puse a hacer, he hecho muchísimas sesiones de carta natal, muchísimas sesiones de astrología, muchísimas colaboraciones con otras personas, o máster o clases, ¿no? Que tienen que ver con la astrología. Y a día de hoy, de hecho, sigo colaborando con Nesita, con una muy buena amiga que tiene una membresía que se llama 12 lunas, dando también cada trimestre, ¿no? Explorando y profundizando en aspectos astrológicos. Y es una constante. ¿Qué ocurre? Y esto es una cosa mía, ¿eh? Yo sé que mucha gente me ha dicho, no, pero a ti qué más te da. Fíjate, considero que todavía, y es una creencia mía, seguramente limitante, o sea, lo asumo, lo confieso, lo reconozco, es una herramienta que me parece peligrosa en el sentido de que la podemos utilizar para justificarnos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hablábamos antes de la congruencia. Yo por eso me metí a hacer sesiones individuales de astrología, que a día de hoy no hago, porque no me da la vida y porque, bueno, la verdad que disfruto muchísimo más compartiendo a mayor número de personas en la difusión, ¿no? Y en la divulgación, y no tengo tiempo de hacer sesiones. Alguna vez
hago algo, pero ya tiene que ver más con canalizar a través de la carta natal. No es tanto informativo y tan estrecho, ¿no? Y entonces empecé a observar que muchas veces, claro, nos agarramos a las etiquetas, nos agarramos al querer justificar y responsabilizar a las cosas de fuera, por ejemplo, los astros o un Mercurio retrógrado o una luna en no sé qué, para no mover ficha o moverla o lo que sea en nuestra vida, ¿no? Y entonces empecé a no resonar con eso. Es algo personal, ya te digo, mucha gente y me encanta que haya un montón de gente compartiendo cosas de astrología porque siento que es muy útil también, pero no resonaba conmigo esa parte, ¿no? Entonces, claro, yo me gusta hacer formaciones, me gusta hacer cosas con las que los demás puedan utilizar esa herramienta para su vida, ¿no? O para otros. Y entonces no terminé de ver cómo hacerlo para que no el uso no fuera tan limitado. No sé si me he explicado, David. Totalmente. Entonces, bueno, sí, sigue formando parte, de hecho, tengo aquí, vamos, aparte de 25.000 millones de libros de astrología, si tú ves todas mis agendas, mis cuadernos, todos tienen que ver con estrellitas, con la astrología, la agenda astrológica, pero es verdad que a nivel profesional muchas veces enlazo eventos, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ahora estamos con un evento importante astrológico que da sentido a muchas cosas colectivas y lo explico, lo comparto, pero no me centro solamente en el aspecto astrológico porque en este momento resueno más con otra experiencia, ¿no? Con esa otra experiencia, además, me quedan tres preguntas para poder cerrar, ¿no? La primera tiene que ver con eso, con lo que resuenas ahora, ¿no? Con el Instituto de Respiración Consciente y precisamente en el reto en el que estáis ahora. ¿Puedes contarnos nada en 2 minutitos, un minutito, qué es lo que estáis haciendo? Sí, estamos invitando a las personas a que puedan experimentar lo que hacemos. Al final, lo que queremos es que se lleven la experiencia puesta, con lo cual no es ni siquiera una experiencia informativa, sino es vivencial, en el que estamos de alguna forma diseñando nuestro vision board, nuestro mapa de los sueños, entendiendo por qué a día de hoy todavía no se han materializado cosas que a lo mejor llevamos queriendo materializar muchas veces. Tiene que ver con nuestra memoria celular, le hemos llamado virus transgeneracionales, porque en nuestro ADN tiene un 98% de genoma oscuro, que se le llama, en el que hay almacenadas muchísimas memorias celulares que arrastramos de no solamente de las 7 generaciones anteriores, sino del colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces los bloqueos que nos encontramos a la hora de manifestar y de tener una vida, por mucho trabajo personal que hemos hecho, a la altura de lo que realmente queremos, está ahí. Pero ahí no podemos acceder con herramientas que trabajan a en lo más superficial, en el consciente. Tenemos que acceder al subconsciente, ¿no? Y la respiración consciente continua es una herramienta maravillosa en el que entramos, como explicaba antes, en un estado no ordinario de conciencia para poder liberar esas memorias, para poder acceder a esos bloqueos, ¿no? A eso que está almacenado en ese 98% de genoma oscuro que nos está bloqueando, nos está limitando, ¿no? Entonces es cómo liberar eso, cómo transformarlo, cómo elevar el nivel de vibración, además en un momento en el que la resonancia o la frecuencia del planeta está cambiando, ¿no? Eso lo podemos ver, si ponemos la resonancia del planeta o Schumann en Google, lo podemos ver literalmente y nos está invitando a también a hacer un cambio, ¿no? En nuestro nivel de conciencia y a liberarnos, a soltar cargas que ya no nos corresponden, ¿no? Entonces, alineados con este momento astrológico, este momento colectivo en el que el planeta nos está invitando a dar un salto cuántico en nuestro estilo y en nuestro nivel de conciencia, pues queremos participar a través de la respiración consciente. Y de eso va el reto. ¿Y dónde pueden saber más la gente que le interese esto? Pues bueno, si van a mi Instagram o al Instagram de Nacho, se pueden meter directamente o pueden participar en el reto porque tenemos ahí los enlaces. Se llama ¿Vale? materialización acelerada. Así que van a encontrar el enlace en el que se podrían sumar y tener más información sobre todo lo que hacemos, los cursos, las experiencias, etcétera, etcétera. Es la manera más fácil realmente. Vale, perfecto, lo pondré por aquí también por aquí abajo después de la entrevista. Genial. Y dos preguntas, una difícil y una Venga, fácil. La venga, venga. difícil, ¿cómo te definirías en una frase? Uf, qué difícil. Um,
¿Cómo me definiría en una frase? Uy, David, tú me tienes que dar, no sé, por lo menos 15 minutos. No, no, qué difícil, ¿eh? Ay, pues estoy aquí mirando cosas de mi despacho a ver si algo me inspira, ¿no? Pero... Venga, pasa a la siguiente y voy sintiendo a ver qué se me viene. Vale, la siguiente, que es la fácil, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que se haya sentido identificada, identificado contigo, ¿no? Con tu historia, con tu experiencia, y que Sí. esté en ese punto de que, ostras, ¿qué hago, no? Que yo me siento identificado con la historia de Sara, pero ¿qué consejo le darías? ¿Cuál es el primer paso que debería dar? Yo, un poco lo que decía antes, ¿no? Si tú tienes en este momento, a día de hoy, porque es que a día de mañana las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Primero es eso, de aceptar que estamos constantemente cambiando, pero yo te diría, los planes de acción coachinianos van súper bien para poder planificar un poco los pasos. Y da el primer paso. O sea, da el primer paso, el que sea, por pequeño o grande que sea, porque es la única manera, caminando, ¿no? ¿Cómo es? Caminantes hacer camino al andar o algo así. Sí. Pues es que es la única manera, ¿no? Esta sabiduría popular que está en canciones, está en refranes que nos decían las abuelas, muchas veces tiene sentido, ¿no? Es la única manera de construir el camino. No lo vamos a construir leyendo libros, ¿no? Yo siempre digo, mira, tú puedes leer muchos libros sobre cómo jugar al fútbol, pero hasta que no juegues al fútbol no vas a vivir la experiencia de cómo jugar al fútbol. Leyéndote el manual de cómo se conduce un Ferrari, no vas a tener la experiencia de conducir un Ferrari. Conduce el Ferrari, ¿no? Entonces, si no haces algo para acercarte a eso que quieres, yo siempre digo, todo lo que nos suma resta. Y al final, y esto lo hablábamos justo ayer, ¿no? Estamos constantemente materializando, es decir, desde el miedo o desde el amor, ¿no? Entonces decidimos desde dónde queremos dar los pasos. Da el paso y el aprendizaje seguirá viniendo. Al final, como hemos seguro leído muchas veces, que lo importante no es el resultado, ni la meta, ni el llegar a donde queremos llegar, es el proceso. Es lo que nos encontramos en el camino, ¿no? Entonces, da el primer paso, da el segundo, vete midiendo resultados, vete viendo qué aprendizajes podemos ir acumulando por el camino, porque es la verdadera experiencia y lo que nos vamos a llevar al final de la vida, ¿no? Así que esa Genial, sería pues. mi recomendación. Y todavía no se me ha ocurrido, yo te diría, a ver, una frase sobre mí. Es que claro, si te digo, se me venía todo el rato un tatuaje que tengo aquí, Venga. pero claro, no es una frase sobre mí, es una frase, ya está, que es go with the flow. Vale. Que es como algo que para mí ha resonado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Es menos pensar, más flow, ¿sabes? Más fluir. Pues me parece genial, o sea, me parece maravilloso. Después de todo lo que has contado, como lo has contado, yo creo que, vamos, queda Ahí, grabado para cerrar la entrevista. ahí está, ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Sara, por tu A tiempo. De ti, verdad, ha sido un placer. Gracias por todo. Un gracias besito a muy ti. grande. Un besito. Mi gracias, David. Hasta Besos, chao. pronto. Chao, chao.